No ibas a estar solo, iba a estar aquí Antonio Gutiérrez, pero no ha podido venir, así que te ha tocado aquí hablarnos de la libertad que hay en Internet. ¿Te parece bien? Muy bien. ¿Sí? Bueno, pues os dejo con ellos. El hashtag, por si luego queréis hacer alguna pregunta, es SOCRED. S-O-C-RED. 25 minutos, los últimos 5 minutos para preguntas aquí en la sala, ¿vale? Gracias. Todo tuyo. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Lo primero, quería disculpar a Antoni, que era la otra parte del equipo que íbamos a estar aquí conversando sobre este tema. Le ha surgido un problema que no ha podido resolver. Y bueno, trataré de cubrir su papeleta, pero creo que sería mucho más interesante si tuviésemos aquí su visión y esto fuese una conversación. Y lo segundo, quería agradecerles a Luis, a Benito, a José Luis la invitación y darles la enhorabuena por lo que está sucediendo aquí, ¿no? Realmente yo vine hace 5 años, ayer se hablaba de esto y no volví nunca y he vuelto y estoy realmente impresionado con lo que aquí está sucediendo. Y a mí me ha tocado hablar de libertades en la sociedad red. He hackeado un poco el título y me he quedado con libertades en la red para jugar un poco con ese tema. Quizás voy a hacer un poco de malo a propósito, voy a actuar un poco, porque voy a tratar de ser crítico, autocrítico conmigo e incluso con todos los que estamos aquí, porque creo que la visión crítica es importante para poder continuar desarrollándonos, ¿no? y avanzando. Y aún encima me ha tocado un tema que nos propusieron hace tiempo, pero nos ha tocado un tema que, como sabéis, en las últimas semanas pues, se ha puesto de máxima actualidad, ¿no? Entonces es una papeleta un poco más complicada y a ver cómo saldremos. Trataré de no hablar de neutralidad de la red, porque ya se han dicho muchas cosas y creo que tampoco podría aportar mucho más, aunque sí aparecerá en algún momento. No es que no lo considere importante, lo considero sumamente importante, pero creo que es algo de lo que ya se ha hablado mucho en estos días. Y lo que quería empezar es un poco... libertades en la red, yo me lo plantearía casi como una pregunta, ¿no? A mí, sinceramente, no me interesa tanto las libertades en la red. Me interesa más una idea que son las libertades desde la red. Creo que Internet se ha convertido en prácticamente la única plataforma desde la que nos podemos organizar con un elevado grado de libertad y que nos permite luchar y defender toda una serie de derechos civiles, toda una serie de derechos que tenemos o deberíamos tener como ciudadanos. Y, por lo tanto, a mí, personalmente, no me importa tanto por sí mismo lo que pasa con Internet, sino por lo que Internet nos permite hacer, ¿eh? Y creo que es una de las, digamos, es uno de los pocos reductos de verdadera libertad que estamos conservando y que aparte tiene la capacidad de cambiar muchas otras cosas en este mundo. Y de eso es de lo que voy a hablar. En realidad, os voy a contar, yo creo que esto de la libertad y de las libertades y de los derechos, en estos momentos estamos viviendo en el mundo 5 grandes batallas. Es una simplificación, una forma de organizar las ideas, pero yo hablaría de 5 grandes batallas y nos estamos jugando lo que va a ser el futuro en 5 escenarios, ¿eh? Nos lo estamos jugando de formas muy diferentes. Y por eso lo que voy a tratar es, en estos 20 minutos, de hacer un repaso de esos 5 escenarios, ¿eh? De esas 5 batallas. La primera batalla, y aquí empiezo con la visión crítica, es con nosotros mismos. Y cuando hablo de nosotros mismos, hablo de nosotros, los que estamos aquí, que no representamos a la sociedad, ¿eh? Que somos un grupo, somos una tribu, y yo me considero en buena medida parte, que tenemos unas características diferentes, ¿eh? al resto de la sociedad. Somos un grupo, como hay otros muchos, y eso es bueno, ¿eh? Es bueno porque, digamos que somos capaces de tener cierta cohesión y aunar eso con una gran diversidad, ¿eh? Que eso lo comentó antes Dolores y me parece sumamente interesante. Nunca en la historia hemos conseguido trabajar con tanta diversidad interna, ¿eh? Gente ideológicamente muy separada que es capaz de organizarse y trabajar conjuntamente en proyectos concretos. Por cierto, toda la batalla de la neutralidad de la red está mostrando en gran medida esta idea. Pero al mismo tiempo debemos ser conscientes, ¿eh? De que no somos la sociedad, solo somos una parte. Y además de que cada vez queramos ser más, yo creo que tenemos que luchar, luchar contra lo que yo llamo contra dos peligros, ¿no? El primer es no caer en el tecnodeterminismo, y esa es la primera batalla que deberíamos dar. La tecnología
y a lo mejor no sé si estoy de acuerdo o no con Dolors, antes estuvimos discutiendo ese tema, la tecnología no cambia nada. Lo que cambia es cuando nos apropiamos de la tecnología. La tecnología, en cierta medida, aunque puede tener una intencionalidad política, es susceptible de ser utilizada de formas radicalmente distintas. Internet, en función del código legal que le coloquemos, se puede convertir en una gran televisión o se puede convertir, o puede ser lo que está siendo ahora. Entonces pensemos en la apropiación. Cuando conseguimos que la tecnología sea nuestra y hacemos lo que queremos con la tecnología. Y casi siempre hacemos cosas que no estaban previstas por los diseñadores iniciales. Y lo segundo, no caigamos en la utopía, en la tecnoutopía. De nuevo, no es la tecnología no cambia el mundo. Lo que cambia el mundo es cuando nos empoderamos y nos convertimos en activistas. Conseguimos, de una forma proactiva, luchamos por cambiar las cosas. Y nos empoderamos, y una de las formas de empoderarnos es usar tecnología. Pero usamos tecnología para ser sociales y para poder organizarnos y trabajar colectivamente. Entonces, para mí, esas son dos cosas que creo que siempre deberíamos tener presentes. Y creo que en este tipo de foros muchas veces caemos de una forma u otra y de alguna manera en algunas de estas cuestiones. La segunda batalla que tenemos, y batalla en términos intelectuales podemos decir, es con nuestros propios gobernantes. Y no estoy pensando en ningún gobernante concreto. Estoy hablando en general, o si queréis en el mundo occidental, o si queréis incluso en Europa. ¿Por qué con nuestros gobernantes? Pues la idea de la neutralidad en la red. Eso dije que no iba a hablar, pero ilustra perfectamente lo que yo quiero comentar. Todo lo que está pasando en estos momentos, que todos conocéis, ilustra esa idea de que estamos en una batalla con nuestros gobernantes. ¿Por qué? Desde mi punto de vista. Porque vivimos en un momento en que hemos hecho la peor receta posible. Tenemos una visión de los gobiernos muy paternalista. Nos tratan, y sobre todo cuando se refiere a asuntos relacionados con la tecnología, con Internet, de una forma muy, muy paternalista. Y eso lo unimos, y aquí os pondría un ejemplo, que es lo que ha pasado recientemente en Marruecos, lo que está pasando en el Sáhara, con unos gobiernos que en general están dispuestos a vender sus principios por cualquier razón. Replicando a Marx, a Groucho Marx, ¿no? Si no le gustan mis principios, tengo otros. Pues estamos asistiendo a eso. Con lo cual, no nos podemos fiar ni siquiera de lo que ellos dicen que son sus principios, porque esos principios cambian constantemente. Y eso está haciendo que en realidad muchas veces los que estamos preocupados por este tema no tengamos un interlocutor con el que negociar y con el que discutir estas cuestiones. ¿Por qué digo esto? Fijaros, y esto en realidad, una parte de la presentación es una remezcla de una conversación que tuvimos en el AVE ayer. No voy a citar las fuentes para que no se sientan aludidos. Y he tomado prestadas algunas de esas ideas. En realidad, porque se está planteando la legislación en Internet o sobre Internet como un problema de industria. Y como en Europa la que prima es las telecomunicaciones, es un problema de legislar para las telecos. En Estados Unidos prima los contenidos y es un problema de legislar para los productores de contenidos, que les viene mejor la neutralidad, por ejemplo. Y en Asia, posiblemente el hardware, y en Asia pues estarán pensando en eso. Se está pensando de una forma instrumental y no se está pensando en Internet como la plataforma sobre la que se puede desarrollar actividad social, cultural, económica, política. Se está pensando en Internet como un mercado, como un producto en concreto, y entonces se está pensando en función de esos actores dominantes en nuestro contexto geopolítico, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que está pasando? No sé lo que va a suceder, pero están pasando cosas buenas, desde mi punto de vista. Wikileaks, todos lo conocéis, no vamos a hablar de lo que es Wikileaks. Es un ejemplo cómo dentro del mundo occidental, dentro del mundo democrático occidental, de repente la sociedad civil, o una parte de la sociedad civil, está de alguna forma hackeando el sistema. Y de una forma muy, muy potente. Y está poniendo en serios aprietos a actores políticos que creíamos que era imposible ponerlos en aprietos. Pero al mismo tiempo, esto es una fotografía de una calle de Nueva York, en la que hay una imagen de que está siendo filmado. Al mismo tiempo, esa capacidad de generar información y de manejar esa información también le otorga nuevas herramientas a los gobiernos. Por ejemplo, la capacidad de monitorización continua de una persona es hoy en día prácticamente una realidad. Entonces, podemos controlar a nuestros gobiernos también nos controlan mucho más. ¿Qué es lo que pasará en el futuro? Es una buena pregunta. Y al mismo tiempo,
y esto es parte de la tecnoutopía, esto es una portada de una revolución política que hubo en Moldavia, un país que tiene un régimen dictatorial. El Foreign Policy, una revista prestigiosa, hablaba de la revolución de Twitter, ¿no? Se habló mucho estos años de la revolución de Twitter. La verdad es que muchos países con regímenes dictatoriales tuvieron serios problemas por culpa de Twitter y de las redes, pero también es verdad que ninguno de esos gobiernos cayó o cambió, ¿eh? Y la situación sigue siendo prácticamente igual en todos esos sitios. Tanto es así que, por ejemplo, conoceréis a Malcolm Gladwell, que es un periodista de New Yorker, posiblemente el periodista mejor pagado en Estados Unidos y posiblemente en el mundo. Publicaba hace poco un artículo muy crítico que decía que en realidad esto de Twitter y Facebook no permite activismo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con él, creo que se olvida de muchos otros elementos, pero era una crítica muy fuerte. Decía que en realidad el uso de las redes sociales debilitaba a la sociedad porque nos convertía en una especie de activistas de salón. Esa es una parte de la historia, pero no tenemos por qué convertirnos en activistas de salón. Podemos utilizar de forma muy potente las redes sociales y seguir siendo activistas donde tenemos que ser, ¿eh? En los sitios donde nos toca, en la calle, en la universidad, en la empresa, donde nos toque a nosotros jugar, por decirlo de alguna forma. Pero ese peligro está ahí. Bueno, me voy a pasar alguna cosa para tampoco consumir mucho tiempo. Tercera batalla. La tercera batalla yo creo que es con la industria, ¿eh? Con la industria, con los servicios comerciales que nos proporciona Internet y, sobre todo, con la inhibición de las administraciones públicas. Trataré de explicar esta idea. Y siento demonizar algo en concreto que yo uso además, pero voy a utilizar el caso de Facebook, que no es más que un ejemplo, pero un ejemplo sumamente importante porque lo usan 500 millones de personas. Y en ese sentido hay quien dice que Facebook se está convirtiendo en una Internet dentro de Internet, ¿eh? Entonces, quiero decir que para mí es un ejemplo extremadamente importante, pero no es más que un caso y podemos decir otro. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, esto es un pantallazo de los términos de uso, de las condiciones de uso que tiene Facebook. En realidad necesitaría 15 o 20 pantallas, ¿eh? Ahí hay toda una serie de digamos, un código legal que supuestamente todos deberíamos entender antes de utilizar esa herramienta. Todos sabemos que nadie se ha leído esto, ¿eh? O muy poca gente se lo ha leído eso, y que mucha gente no sabe lo que pone ahí. Ese es un primer problema. Esto es la otra parte, los términos de privacidad. ¿Qué se puede hacer con mis datos? ¿Quién puede ver mis datos? ¿Eh? ¿Que son míos mis datos o de quién son mis datos? ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, en el caso de Facebook y de otros sitios? Está habiendo una especie de negociación difusa entre los usuarios y la industria, ¿eh? Hay batallas continuas en las que Facebook cambia las condiciones de uso y hay revueltas de algunos usuarios y a veces vuelven a cambiar las condiciones de uso para que la gente no se vaya, etcétera, etcétera. Estamos negociando una red, un montón de gente de forma difusa, a veces más, a veces menos, contra un actor dominante, que en este caso es una red social. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que muchas veces pasan cosas de este tipo, ¿no? En expansión, en el Wall Street Journal, digamos, denunciaban hace poco que estaba vendiendo datos de los usuarios. Estas noticias salen un par de ellas prácticamente cada día. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hay una inhibición de la administración, de la política. Vivimos, por ejemplo, en un país que tenemos DNI electrónico, pero que no dice nada sobre estas cuestiones que os estaba diciendo aquí. Entonces, no hay nadie que vele, que marque unas reglas de juego. Los usuarios tratamos de marcar las reglas de juego. No hay alguien que vele porque haya unos estándares abiertos, porque haya una transparencia en esos servicios, porque las licencias con las que manejamos nuestra información sean abiertas y sean flexibles. Nosotros decidamos la licencia y no la decidan otros. Porque los datos, esto habló Juan Varela ayer, porque los datos sean nuestra propiedad nuestra y hagamos lo que queramos con ellos y, por supuesto, nos lo llevemos y tengamos la capacidad de llevárnoslo siempre. Porque ayer decía, yo quiero llevarme mis datos de Facebook. Bueno, pero ¿y dónde los coloco después? ¿Qué formatos están utilizando? Y, por supuesto, en la base de todo esto está la idea de neutralidad en la red. Entonces, estas son como micro batallas que tenemos dentro de esa gran guerra, que nosotros estamos librando con servicios que al mismo tiempo usamos y disfrutamos y usamos intensamente y en el que creo, desde mi punto de vista, que hay un papel de lo público que no se está jugando. Y no se está jugando porque no saben cómo jugar, porque generalmente no entienden cuál es el problema y cómo tienen que actuar ante ese problema. Pero fijaros, lo que os he contado hasta ahora, estos primeros 15 minutos, en realidad estamos hablando del mundo cómodo, ¿eh? Nosotros vivimos en un país democrático en el que yo puedo estar aquí diciendo estas cosas, y otros pueden estar diciendo otras. Y además
todos nosotros vivimos, digamos, pertenecemos a unas clases sociales, entre comillas, podemos decir acomodadas, ¿eh? Tenemos unos recursos mínimos que nos permiten vivir y, por lo tanto, estamos todos aquí reunidos y tenemos la capacidad de ser activistas, tenemos la capacidad de protestar, tenemos un montón de posibilidades. Pero no quisiera acabar esto sin focalizar mi atención en otros dos mundos, uno que vive con nosotros y otro que vive fuera de nosotros, me refiero a la sociedad española, por poner un ejemplo. Uno sería qué pasa en nuestra propia sociedad con los colectivos marginales o marginalizados, o sea, la gente que no tiene recursos o que simplemente son invisibles para nosotros o son invisibles muchas veces para el Estado. Bueno, esta gente en realidad se está jugando otras batallas, le importa poco este tema de la neutralidad de la red, no es el problema de su día a día, no se pueden plantear ese problema, seguramente lo desconocen. En este caso, yo creo que la red está jugando otro papel y os lo voy a ilustrar con un par de imágenes de dos proyectos, un proyecto de un artista catalán, Antoni Abas, este es un proyecto megafone.net y es un proyecto de participación ciudadana, es un proyecto muy sencillo en el que, digamos, le proporciona tecnología a colectivos marginales, que pueden ser prostitutas en Colombia, taxistas en Medellín, creo que era, o en México, los motoboys en Sao Paulo o los discapacitados en Barcelona. Y ellos cuentan su propia historia, narran su propia experiencia, cuentan cómo viven ellos la ciudad y cómo viven su vida. ¿Por qué esto es importante? Porque de repente están siendo visibilizados. Es casi la primera vez en la historia que estos colectivos, esta gente que no tenían forma de contar su historia, la están contando. Se está haciendo visible al resto de la sociedad. Y este es un primer paso esencial para poder cambiar las cosas, para que sean parte activa de la sociedad y tengan derecho a participar. Este es un ejemplo. Otro ejemplo que a mí me interesa mucho es el de las voces móviles, que es un trabajo que se está haciendo en California con colectivos de inmigrantes latinoamericanos y que es un poco la misma idea. Y es una forma de reforzar esas comunidades de personas marginales y al mismo tiempo de que esas personas empiecen a contar historias y empiecen a negociar con quien tengan que negociar en cada caso. Entonces aquí, digamos, esa es otra batalla, la que está jugando esta gente para visibilizarse y están usando intensamente la tecnología, mucho más de lo que pensamos para hacerlo. Y lo último que quería decir es la batalla que se juega la ciudadanía, todos, en las sociedades no democráticas, o en los países autoritarios, o las dictaduras. ¿A qué me refiero? Lo voy a ilustrar con un debate muy interesante. En la revista de Prospect, hace unos meses, hubo un debate entre Clay Shirky, que antes habló Dolors, y Evgeny Modorov, que es un intelectual bastante conocido, creo que está radicado ahora en Estados Unidos. Entonces, Modorov empezó el debate diciendo, ojo, todo esto del efecto de la red, la libertad que nos genera, eso es una ilusión que vivimos en los países occidentales. En los países no democráticos, en realidad, la red se está convirtiendo en una gigantesca máquina de control de los ciudadanos. Y empezaba a desgranar todos una serie de ejemplos que muchos conocéis, de cómo países como China, que siempre se pone de ejemplo, utilizan la red para monitorizar la actividad de los disidentes, y casi siempre aparecen ejemplos de este caso. Y en realidad el mensaje era que, ojo, en esos países, gracias a Internet, los dictadores están ganándole la batalla a la ciudadanía. Bueno, la respuesta de Clay Shirky, que publicó otro artículo, y después publicaron otros dos más. La respuesta de Clay Shirky, aún asumiendo que lo que decía Modorov era verdad, es que en ese balance entre empoderamiento y control, él creía que el que iba a ganar era el empoderamiento de los ciudadanos. No me voy a posicionar, no voy a entrar quién tiene razón, quién no tiene razón. Os lo dejo ahí porque creo que tampoco lo sé, no sabría qué decir, pero es un riesgo que está muy claro. Y digamos el tablero de juego, el escenario en estos países es muy distinto al escenario que estamos viviendo en España, en Europa, en Estados Unidos, etc. Algunos ejemplos de sobra conocidos, y ya con esto voy a ir acabando. Fijaros, estos son las entradas en la Wikipedia, que lo escribe perfectamente, sobre los ciberataques en Estonia, que todos conoceréis, que parecía que el origen era ruso y hay un conflicto político. Entonces, bueno, cómo en realidad una potencia utiliza activamente la tecnología para desestabilizar otro país. En este caso, además, un país democrático, pequeño, con problemas, etc.
y el artículo sobre la censura en Internet en China, que se actualiza constantemente porque está cambiando constantemente esta situación, donde se cuenta cómo parece que el gobierno chino tiene hasta 50.000 personas dedicadas a desinformar o a controlar lo que hacen ciertos activistas. Imaginaos que tenemos 50.000 bloggers activamente vigilando. Entonces, para mí, sinceramente, lo que pasa en China, sobre todo por el tamaño que tiene, es como un laboratorio. Es un laboratorio de lo que puede pasar en el resto del mundo, incluso en el mundo, digamos, libre o en el mundo democrático. Porque fijaros, y ya para acabar vuelvo a lo de Facebook. Para mí hay una analogía entre Facebook y China, porque Facebook y China los consideramos durante mucho tiempo universos dentro de un universo más grande. Una Internet dentro de una Internet o casi un mundo dentro de otro mundo. Y ahora, en el caso de China y en el caso de Facebook, mucha gente se está empezando a preocupar porque parece que ese universo que parecía más pequeño está como captando el grande. O sea, el grande se está convirtiendo en el pequeño. O sea, tienen una capacidad de, digamos, de transferir ese modelo. Entonces, creo que esta última gran batalla, que no nos afecta directamente, en realidad sí nos afecta. Sí nos afecta porque lo que pasa ahí le va a afectar a buena parte de la población. Las referencias que salgan de ahí se pueden aplicar en otros casos. Y si tenemos en cuenta lo que decía antes, de que nuestros gobernantes muchas veces no tienen conciencia de lo que nos estamos jugando, sino que lo consideran algo instrumental, tenemos el riesgo claro de que al final las tácticas y las estrategias que vemos en China se acaben aplicando en otros lugares. Muchas gracias. Vamos a abrir el turno de preguntas en la sala. Mira, por allí y por aquí también hay el micrófono. Vamos aquí, estamos más cerca, y luego allí otro micrófono. Y otro por aquí. Wow. Vale, primero que se levante. ¿Yo? Sí. Bueno. Hola, soy Nando Merino y me gustaría hacerte una pregunta. Cuando hablas de la libertad en la red, nos vamos un poco a China, unos ejemplos un poco concretos, pero estamos en España, un país donde Telefónica, líder de comunicaciones, soltó la bomba de que quería cobrar a Google por usar sus redes. Hace poco una moción en el gobierno se deniega dándole la razón a la moción. Es decir, ¿hasta qué punto somos libres en un país desarrollado, entre comillas, como España, en diferencia a China, si nos están controlando de la misma forma? Pues yo creo que sí que hay diferencias con respecto a China. En China no podría haber esta reunión, por ejemplo, o esta reunión tendría otro formato muy diferente. Que la situación aquí no es perfecta, estoy totalmente de acuerdo. En eso creo que la gran mayoría estamos de acuerdo. Pero hay diferencias cualitativas que creo que son importantes. Que claro, que a nosotros nos duele más lo que sucede aquí y peleamos más y sufrimos más lo que sucede aquí, efectivamente. Pero pensemos que lo que está pasando en China o lo que está pasando en otros países afecta a la mayor parte de la población mundial. Y la situación es muy distinta. Y pensemos lo que decía antes, que hay el peligro de contagio. O sea, lo que pasa en otros sitios nos va a afectar a nosotros. Igual que cuando Google dice que va a acabar con la neutralidad de la red en los móviles, o lo insinúa, sabemos que nos va a afectar a nosotros, aunque es algo que se está discutiendo en California. Había otra pregunta por allá al fondo, que creo que ya tiene el micrófono. Levántate para que te vea, Juan. Sí, hola. Hola. Yo te quería preguntar qué opinión te merecen proyectos como Diáspora, que pretenden enfrentar un modelo de desarrollo open source y una mentalidad descentralizada con respecto a lo que sería la fuerza del modelo monolítico de Facebook. Me parece una necesidad. O sea, yo he puesto el caso de Facebook y yo soy crítico con Facebook, pero no, o sea, a mí me parece muy bien que exista Facebook y Facebook tiene todo el derecho, mientras juegue limpio, tiene todo el derecho a tener ese modelo. El problema es si todos acabamos dentro de ese modelo, porque eso es otra Internet. Otra Internet que tiene características totalmente distintas a las que Dolors, por ejemplo, explicó antes de cómo funcionaba la web. Entonces, el problema es que las alternativas, hasta hace poco, eran todas así. Orkut, MySpace, o sea, las redes sociales son sumamente importantes, son una tecnología muy, muy potente. Pero todas las alternativas tenían el mismo modelo. Entonces, es lo que decía antes, me llevo mis datos y ¿a dónde me los llevo? Ahora ya tengo sitios a donde me los puedo llevar. En el momento que me los pueda llevar de Facebook, por ejemplo, y me los lleve con un formato, con unos estándares
que sean reconocidos por la otra parte. Y ahí es donde entra, yo creo, que lo público. Pero para mí son proyectos claves, aunque en realidad los usuarios ahora sean muy pocos, porque es la capacidad de que en cualquier momento los podamos empezar a usar, como ya los está usando, de hecho, mucha gente. Había otra pregunta, perdona, allá al fondo, que ya tienen el micrófono. Ponte de pie, allá al fondo del todo. Sí, vamos a ver, yo quería preguntar, bueno, más que una pregunta es una afirmación, es decir, siempre estamos hablando de los colectivos marginales y que los colectivos marginales son otros, y nos olvidamos que nosotros también somos marginales respecto a la sociedad. ¿Me entiendes por dónde voy, no? Es decir, no todo el mundo accede a Internet de la misma manera de lo que accedemos todos los que estamos aquí, con nuestros móviles, con nuestros ordenadores, con nuestros portátiles, con lo que sea. Estamos hiperconectados, estamos conectados incluso al 110% del día, y resulta que nos perdemos luego en debates del tipo Telefónica es mala, la red neutral es el demonio y todas estas cosas. ¿No creéis que hay cosas mucho más importantes ahora mismo, que además son mucho más importantes, no solo en el sentido de lo que estamos hablando, de todo el debate que ha habido esta semana de la neutralidad en la red, sino el empoderamiento de la ciudadanía y la posibilidad de que todo el mundo pueda utilizar y conocer estas herramientas? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas, a ver, con algún matiz. Es que, en realidad, clasificar a la gente entre marginal y no marginal es una arbitrariedad, o sea, eso es un continuo, ¿eh? Entonces, tú utilizas marginal en nuestro caso en otro sentido. O sea, nosotros somos marginales, pero por la parte de arriba, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque digamos que disponemos de un montón de cosas que otra gente no dispone y tenemos unas competencias, un aprendizaje que otra gente aún no ha desarrollado. En ese sentido, también podemos ser así. Pero quiero decir que siempre es una simplificación que nos vale para entendernos, pero efectivamente todos tenemos cierto grado de marginalidad en nuestras vidas. Lo que dices tú, estoy totalmente de acuerdo, pero, ojo, hay debates que sí son realmente importantes, porque todo lo que tú dices que es importante, el empoderamiento, etcétera, el que eso se pueda suceder en realidad depende de unas condiciones previas. La neutralidad de la red es una de ellas. Sin neutralidad de la red, posiblemente todo ese proceso de empoderamiento no sucedería. Entonces, esos sí que son debates que son realmente importantes. Me parece mucho más accesorio, por poneros un ejemplo, aunque también sea sangrante, el debate del canon, la piratería. Bueno, eso es algo que realmente ni los que están legislando van a cambiar nada, ni nos afecta demasiado, aunque hagamos mucho ruido sobre ello. Pero, en cambio, el debate de la neutralidad de la red sí que nos afecta radicalmente, creo yo, en ese sentido, en el sentido de empoderamiento. Bueno, Juan, había una pregunta más, pero yo le invito a la persona que está en la tercera fila, que tenía una pregunta, que salga al tercer tiempo, que vas a estar allí, que converse contigo tranquilamente. Un aplauso para Juan. Muchas gracias. Muchas gracias.